Buenos días a todos, bienvenidos un lunes más. Hoy tengo el gusto de poder presentaros a Sergio Blanco. Es un joven investigador, él estudió Ingeniería de Caminos en la Escuela de Santander, posteriormente realizó en la Escuela de Caminos de Barcelona, la Politécnica de Cataluña, su doctorado bajo la dirección del profesor Oliver y posteriormente ya como cierre de ese periodo formativo, pues estuvo durante un par de años, ¿no es así? Un poco más, en Estados Unidos, en el MIT, terminando... En Stanford. En Stanford, perdón. Son sitios los dos muy buenos, disculpad. En Stanford completando su formación y ahora ha venido aquí y hoy pues nos va a hablar un poco de todo esto, de toda su trayectoria y nos lo va a resumir en esta presentación que veis aquí y con la cual nos va a entretener seguro las próximas 45 minutos. Así que, Sergio, cuando quieras... Gracias, gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, hoy voy a hablarles de un método de fractura discreta para el flujo en un medio fracturado, pero antes de hablar de ello, quiero hablarles de dónde surgió el problema que estamos trabajando. Antes de trabajar en este tema, yo trabajaba en el problema de analizar el fallo material a través de la aproximación de discontinuidades fuertes de continuo. ¿De qué fenómeno físico estoy hablando cuando hablo del fallo material? Imaginamos que tenemos una plata banda que la cargamos con una carga constante. Durante los primeros estadios de carga tenemos un estado homogéneo de tensiones, pero llega un instante que llamaremos instante de bifurcación donde aparece una discontinuidad. Y lo que ocurre es que aparece una banda de espesor finito que concentra todos los procesos inelásticos, de forma que tenemos descarga elástica fuera de ella. Esa banda de espesor finito evoluciona de un régimen de discontinuidad débil a un régimen de discontinuidad fuerte en el cual el espesor de la banda llega a ser cero. Nosotros intentábamos trabajar en este fenómeno a través de la aproximación de discontinuidades fuertes de continuo, que tiene dos ingredientes fundamentales. No os voy a explicar simplemente los dos ingredientes, vamos a verlo en pantalla grande, son... Primero, que tenemos una cinemática enriquecida. A nuestro campo regular de desplazamientos le añadimos un modo mejorado, un modo salto aplicado en la superficie de discontinuidad, el cual obtenemos, bueno, al campo regular de desplazamientos le añadimos un salto, un modo mejorado, que nos permite obtener un campo de deformaciones obtenido como subrayante simétrico que nos da un término singular. Bueno, el segundo ingrediente es la regularización de este campo de desplazamientos y del ablandamiento del modelo material. ¿Qué entendemos por regularización del modelo material? Lo que entendemos es reinterpretar el módulo de ablandamiento como el producto de un módulo de ablandamiento intrínseco que depende de las propiedades del material multiplicado por un ancho de banda. A su vez, cuando decimos de regularización de la cinemática, lo que hacemos es reinterpretar la delta de Dirac que nos salía antes como 1 partido por h de t, de tal manera que cuando h de t tiende a 0, volvemos a recuperar el término infinito de la delta de Dirac. Lo importante de este modelo es que nuestro modelo de continuo en la banda de localización degenera, se proyecta en un modelo de discreto, tracción-salto, que es el que regula el comportamiento material dentro de la banda de localización. Bueno, entre los ejemplos que hicimos, uno de ellos fue el estudio de presas, ¿de acuerdo? Una de las presas que trabajamos fue la presa de Alqueva, que está en el sur de Portugal. Esta presa está construida sobre una falla que tenemos aquí dibujada. Lo que nosotros queríamos saber es qué es lo que pasaría si hubiera un deslizamiento en esta falla, cómo se comportaría la presa. Lo que hicimos fue hacer un modelo numérico donde representamos la geometría de la presa, la geometría de la fundación y aquí tienen representada la falla. Aquí tienen un detalle de la unión de la falla con el cuerpo de la presa. Como solicitación exterior lo que hicimos fue imponer un desplazamiento en la parte derecha de la fundación. Lo que hicimos fue suponer que hay un deslizamiento y un desplazamiento en dirección normal. Bueno, estos son los resultados numéricos que obtuvimos. Lo que están viendo son las líneas de isodesplazamientos.
vemos que cuando se concentran las líneas de isodesplazamientos tenemos la banda de localizaciones donde tiene lugar la concentración de las deformaciones, ¿de acuerdo? Si comparamos estos resultados con un modelo a escala experimental, vemos que se ajustan razonablemente bien. En negro tienen los resultados experimentales, que están dibujados arriba, y en colores los resultados que obtuvimos. Bueno, hay una cierta diferencia entre unos resultados y otros. Podemos decir que, entre otras cosas, se debe a que en el modelo original, aquí, hay unos planos de debilidad. Hay unas juntas de construcción que las diseñaron poniendo un plástico que las uniese de forma que el yeso, porque ese modelo es de yeso, no uniese exactamente las dos partes. Bueno, en el modelo que nosotros reproducimos, no reproducimos esos planos de debilidad, y bueno, puede ser uno de los orígenes de que los resultados no coincidiesen exactamente, ¿de acuerdo? Bueno, el segundo ejemplo, que es el importante, es la presa de Scalere, en el norte de Italia. Es una presa del año 1922, quiero recordar. El objetivo de este estudio era, bueno, cuando yo quiero analizar el fallo de una estructura que tiene un elemento tridimensional de resistencia, como por ejemplo una presa arco, hacer un análisis 2D no tiene sentido. Si yo quiero analizar una tecla, ¿de acuerdo? Si yo quiero cortar por aquí y analizo una tecla de mi presa, no estoy recuperando el efecto arco, con lo cual voy a obtener una carga última muy por debajo de la carga última resistente. Bien, en este caso, como solitario exterior, supusimos como razonable que aumenta el nivel del agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiene que aumentar mi nivel de agua hasta que llegue a la rotura de la presa? Y aquí llega el origen del trabajo que les voy a presentar ahora. Entonces, ¿cómo considero el hecho de la fractura hidráulica? ¿Cómo considero el hecho de que si yo tengo la fractura en el material, ese material está saturado y hay una presión hidráulica que me está empujando para aumentar esa fractura? Bueno, en ese momento no teníamos resuelto este problema y lo que hicimos fue una aproximación que, bueno, razonábamos que estaba del lado de la seguridad y seguimos adelante. La aproximación que hicimos fue, bueno, voy a considerar que en el instante en el que se produce el inicio de la fisuración, el instante en el que falla, voy a suponer que toda la presión hidráulica en ese punto se aplica al 100%. No es real, en realidad la presión es mucho menor. Pero como era lo único que teníamos en ese momento y supusimos que estaba del lado de la seguridad, porque entendemos que el efecto de la presión hidráulica es desfavorable, ¿de acuerdo? Supusimos que estaba correcto. Entonces, lo que hicimos fue, una de las ecuaciones de nuestro problema es imponer la continuidad de tracciones a lo largo de la fractura. Pues bueno, la continuidad de tracciones que tenemos aquí, voy a añadirle el término de la presión, en este caso de la presión hidráulica, como término desfavorable. Pero bueno, eso fue lo que hicimos en su momento y lo que queríamos era, bueno, ¿seremos capaces de obtener una formulación que me resuelva el fenómeno del fallo material en un sólido saturado? Es un problema hidromecánico, ¿de acuerdo? Bueno, ese problema tan grande se fue simplificando hasta llegar a lo que le voy a presentar hoy, ¿de acuerdo? Que simplemente es el fenómeno de flujo en un medio fracturado. Con lo cual no estamos resolviendo el problema mecánico, ¿de acuerdo? Simplemente estamos resolviendo el problema hidráulico en un medio heterogéneo, ¿vale? Pero bueno, este fue el origen del trabajo que les voy a presentar, ¿de acuerdo? Bueno. La presentación va a tener tres partes. Primero voy a hablaros de la descripción física del problema que buscamos representar, de la aproximación que desarrollamos, cuáles son los 5 ingredientes de esta aproximación y, por último, 2 ejemplos sencillos. Bien, el flujo en un medio fracturado es esencialmente anisótropo, de manera que la red de fisuras se convierte bien en caminos preferenciales de flujo, en el caso de que la permeabilidad de las fisuras sea mayor, o bien en barreras, en el caso de que la permeabilidad de las fisuras sea menor. Si cogemos un ejemplo más general, ¿de acuerdo? Imaginemos que queremos analizar el flujo en un macizo kárstico, ¿de acuerdo? Vemos que existen una serie de longitudes de escala y que el flujo tiene un régimen en cada una de ellas. En la escala mayor, por ejemplo, en esta escala, vemos que el flujo en los conductos es turbulento. Si reducimos el nivel de escala y miramos la escala en fracturas ya desarrolladas, vemos que el flujo es laminar. Si reducimos aún más el nivel de escala y nos centramos en el caso de fracturas no desarrolladas o bien fracturas que se han rellenado con sedimentos, podemos asumir que el flujo es darciano.
¿de acuerdo? Bien, el trabajo que les voy a presentar se centra en esta escala. Se centra en el caso de que yo pueda asumir como hipótesis válida que el flujo es darciano, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero reproducir el flujo en un medio fracturado, ¿cómo tiene que ser la longitud de escala de mi problema numérico? Primero tiene que ser lo suficientemente grande para incorporar dentro de él todas las discontinuidades, todas las fisuras que rigen el flujo, la anisotropía del flujo, ¿de acuerdo? Y luego debe ser lo suficientemente pequeño para permitirme a un coste computacional razonable describir las variaciones de las propiedades materiales de la conductividad hidráulica, en este caso con cierto detalle. Con lo cual llegamos a una situación en la que vamos a tener que utilizar un modelo numérico computacionalmente muy caro, porque si quiero incorporar en mi modelo numérico todas las fracturas, al menos las que son importantes para el flujo que voy a estudiar, y a su vez quiero ser capaz de discretizarlo con cierto detalle, el modelo será computacionalmente muy caro. Bien, hay muchas técnicas para resolver esto. Están los métodos de multiescala, métodos de homogeneización. La técnica de las que le voy a hablar hoy es los métodos de fractura discreta. ¿Cuál es la idea clave de estos métodos? Dicen, bueno, vamos a discretizar la red de fisuras independientemente de la matriz, con unos elementos, un orden de magnitud menor. ¿Qué quiere decir? Si imaginaos que estamos en situación bidimensional. Voy a discretizar la matriz con elementos triángulos o cuadriláteros, elementos bidimensionales. Y las fisuras voy a discretizarlos con elementos línea. ¿De acuerdo? Así no tengo que compatibilizar ambas mallas. Puedo discretizar cada una por separado y puedo utilizar mallas relativamente groseras, lo que me permitirá poder analizar problemas lo suficientemente grandes a un coste computacional razonable. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente como resumen, diremos que en el problema general que queremos estudiar hay diferentes longitudes de escala y en cada escala hay un régimen de flujo. Nosotros tenemos que utilizar una longitud de escala que sea lo suficientemente grande para incorporar la red de fisuras, al menos las que rigen la anisotropía de mi flujo, y lo suficientemente pequeño para poder capturar la variación de la conductividad hidráulica. Bueno, ahora voy a hablaros del modelo. Como he dicho, el modelo está dentro de los llamados modelos de fractura discreta, ¿de acuerdo? Que quiere decir que yo, mi red de fisuras, voy a modelarla con unos elementos, un orden de magnitud menor que la red de fisuras de la matriz. El primer ingrediente es la imposición de la continuidad de masa. Hemos dicho que tenemos dos sólidos, la matriz y las fisuras. Bueno, voy a imponer simultáneamente que se conserve la masa en ambos sólidos. Por ello, obligaré a que se cumplan simultáneamente dos conjuntos de ecuaciones. Estos dos conjuntos de ecuaciones, que simplemente es la forma fuerte del problema de la continuidad de la masa, que tiene que cumplirse simultáneamente para la matriz y para la red de fisuras. Nosotros estamos buscando un comportamiento acoplado entre ambos dominios, entre la matriz y entre la red de fisuras. Para conseguir ese comportamiento acoplado tendré que utilizar unos términos de intercambio de masa entre ambos dominios, de manera que el flujo que sale de la matriz y que llega a las fisuras tiene que ser igual que el flujo que sale de las fisuras y llega a la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen, diremos que consideraremos flujo darciano tanto en la matriz como en la red de fisuras, con las limitaciones que eso tiene, ¿de acuerdo? Impondremos la continuidad de la masa simultáneamente en ambos dominios, en la matriz y en la red de fisuras. Y para conseguir el comportamiento acoplado que estamos buscando del dominio fracturado, utilizaré unos términos de intercambio de masa de manera que el flujo de masa que salga de la matriz y llega a la fisura sea igual y de sentido y de signo contrario que el flujo que sale de la fisura y llega a la matriz. El segundo ingrediente es la discretización geométrica, ¿de acuerdo? Como primera idea, diremos que utilizamos el método de los volúmenes finitos, que simplemente lo que hace es, volúmenes finitos centrados en el vértice, que simplemente lo que hace es, alrededor de cada vértice defino un volumen de control y voy a imponer la continuidad de la masa en cada uno de estos volúmenes de control, ¿de acuerdo? La idea es muy simple. Entonces, imaginamos que tenemos un dominio fracturado, como el que tenemos a la izquierda, de tal manera que omega B va a ser nuestra matriz y omega C será nuestra fisura. Como hemos dicho antes, las fisuras se van a modelizar con elementos línea y la matriz con elementos bidimensionales, bien triángulos, bien cuadriláteros. En el método de los volúmenes finitos, lo que hacemos primero es definir una matriz primaria que realiza la discretización geométrica de todo mi dominio. Esa matriz primaria primero me servirá para interpolar el campo, en este caso el campo de presiones.
Y segundo, me servirá para definir a partir de ella los volúmenes de control donde yo voy a imponer la continuidad de la masa. ¿Y cómo obtenemos estos volúmenes de control? Bueno, en la forma estándar del método se describe en esta figura a la izquierda, en la forma estándar, ¿de acuerdo? Lo que dice la forma estándar es, alrededor de cada vértice voy a definir un volumen de control. Y para definirlo lo que hago es lo siguiente, en cada uno de los elementos que comparten ese vértice voy a unir el centro de gravedad de los elementos con el punto medio de los lados. De eso obtenemos el volumen de control que está dibujado en gris. Esa es la forma estándar. ¿Y cuál es la forma que estamos utilizando aquí? En este caso tenemos un dominio atravesado por una fractura en alguno de los elementos. Lo que impondremos es que las fronteras de mi volumen de control coincidirán con la posición geométrica de las fracturas. ¿De acuerdo? Las fronteras de mi volumen de control coincidirán, allá donde estén, con la posición geométrica de las fracturas. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Que cuando definamos los anteriores llamados términos de intercambio de masa, que va a ser la integral de superficie, o de línea en este caso, alrededor de esta línea, será directo definirlos, integrarlos e implementarlos en ambos dominios. ¿Cuál es la parte negativa? Que nuestro volumen de control, en este caso, tal vez no en el dibujo, pero puede llegar a ser bastante distorsionado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Imaginaros que la fractura, en vez de pasar por aquí, pasara por acá, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, o que este elemento finito fuese diferente. La cuestión de utilizar esta técnica es que este volumen de control, según sea la malla principal, puede estar bastante distorsionado. Vale, para solucionar este problema lo que hacemos es, en aquellas integrales de volumen que entran dentro de nuestra formulación, que generalmente se interpolan como el valor en el vértice multiplicadas por el área, lo que hacemos es, vamos a dividir estas integrales de volumen en las integrales en cada uno de los subvolúmenes. Y estas integrales en cada uno de los subvolúmenes las aproximaremos numéricamente como su valor en el centro de gravedad de cada uno de los subvolúmenes multiplicados por su área. De esta manera intentamos reducir el efecto negativo que los volúmenes distorsionados pueden llegar a tener. Entonces, bueno, para resumir, decimos que estamos utilizando dos mallas de volúmenes finitos. Cuando decimos mixtodimensionales, quiere decir que los volúmenes finitos asociados a la matriz estarán formados, bueno, ambos están en dos dimensiones, pero lo que quiero decir es que los volúmenes finitos asociados a la matriz habrán surgido de la teselación de triángulos o de cuadriláteros y los volúmenes finitos asociados a las fisuras serán líneas, ¿de acuerdo? Cuando hemos definido la malla principal, que hemos dicho que era la distribución geométrica de los dos dominios, del dominio de la matriz y del dominio de las fisuras, no hemos dicho nada cómo las obtenemos, ¿de acuerdo? Y este es uno de los puntos positivos de este método. La obtención de estas matrices se hace de forma independiente de una de otra, no tenemos que preocuparnos, de manera que nodos de las fisuras pueden caer dentro de los elementos de la matriz, ¿de acuerdo? Donde tenemos que preocuparnos es en la definición de la malla secundaria de los volúmenes de control donde impondremos la continuidad de la masa. En este caso, lo que obligaremos, es como he dicho antes, es que la frontera de estos volúmenes de control coincidirá con las fisuras allá donde haya. ¿De acuerdo? Bueno, hemos dicho, vamos a verlo en la página anterior, que la malla principal la vamos a utilizar para obtener la aproximación numérica del campo de presiones. Bien, ¿qué ocurre cuando tenemos este elemento atravesado por una fisura? ¿Cuál es el campo de presiones dentro de ese elemento? Imaginamos que tenemos un elemento perteneciente a la matriz atravesado por una fisura. De manera que esta es la fisura, perpendicular a ella definimos una normal que nos permite subdividir el elemento de la matriz como un omega b menos en este lado y un omega b más en este lado. En realidad, debido a que la conductividad hidráulica en la fisura y en la matriz son distintas, tendremos un campo de presiones discontinuo. ¿De acuerdo? Nuestro campo de presiones presentará un salto en la fisura. Pero nuestra aproximación no la vamos a enriquecer con un modo salto en este caso. Tendremos una estrategia diferente. Lo que haremos será homogeneizar. Estamos buscando una distribución de presiones homogeneizada que sea equivalente a la distribución discontinua de presiones que he definido antes.
¿De acuerdo? ¿Y cómo obtenemos esa distribución de presiones homogeneizada equivalente? Vamos a suponer que nos ponemos en este punto, ¿de acuerdo? Y que nos desplazamos siguiendo eta 1 normal a la fractura en esta dirección, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos esa distribución de presiones en ambos problemas, ¿de acuerdo? Tenemos la distribución de presiones discontinua y la distribución de presiones homogeneizada equivalente que la estamos buscando. Este es un problema tipo composite unidimensional, podemos decirlo equivalente. ¿Cuáles son las incógnitas de este problema? Son dos. Primero es la longitud. ¿Qué longitud elemental voy a utilizar para definir este problema unidimensional equivalente? Es una incógnita. ¿Y la otra incógnita cuál es? La conductividad hidráulica homogeneizada, que será la que me permitirá obtener esta distribución de presiones lineal. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo obtenemos estas dos incógnitas? Pues impondremos dos condiciones. La primera será que las presiones en este dominio, el dominio gamma A que llamaremos, y las presiones en este dominio, el dominio gamma B, en los dos extremos, van a ser iguales con ambas distribuciones. Hemos dicho que bueno, P sub A va a ser igual a P sub B para los dos casos. La segunda condición es que el flujo que va desde omega B menos a omega B más con la distribución discontinua tiene que ser igual al flujo que va de omega B menos a omega B más con la distribución homogeneizada. Si ponemos esas dos condiciones, obtenemos la siguiente solución. Obtenemos que esta longitud equivalente resulta ser el inverso del producto escalar del gradiente de una función continua phi, que es cualquier función continua que cumpla que es 0 en gamma A y 1 en gamma B, aquí he puesto para el caso bidimensional, para el caso de cuadriláteros y de triángulos de qué función estamos hablando, multiplicado por la normal. Vamos a llamar a esta longitud equivalente, ¿de acuerdo? Esta longitud equivalente sale simplemente de imponer que los flujos de esta parte del elemento a esta parte del elemento son los mismos con ambas descripciones de la presión, ¿de acuerdo? Una vez una vez obtenida esta longitud equivalente, ya podemos definir la conductividad hidráulica homogeneizada como la media geométrica de las conductividades, que es el problema clásico de un composite unidimensional, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos aporta sobre todo, qué nos aporta haber obtenido esta longitud equivalente para nuestra homogenización? Lo que nos aporta es que nuestro problema ahora es independiente de la malla, ¿de acuerdo? ¿De qué depende esa longitud equivalente? Depende de la posición relativa, depende de n, de la normal, ¿de acuerdo? De n y del gradiente de phi. ¿De qué depende? De la posición relativa de la normal dentro del elemento finito. ¿De acuerdo? Y lo que hemos conseguido es que mis resultados ahora van a ser independientes de la malla que hemos utilizado, ¿de acuerdo? Hemos objetivizado en este sentido los resultados. Bueno, para resumir este punto decimos que en aquellos elementos pertenecientes a la matriz atravesados por una fisura realizaremos un procedimiento de homogenización. Este procedimiento de homogenización se realiza asumiendo un problema unidimensional equivalente tipo composite cuya longitud, que llamaremos longitud elemental equivalente, se define con la expresión que tenemos arriba. Y esta expresión ha surgido de haber impuesto que los flujos entre un lado de la fisura y otro lado de la fisura, dados por la distribución discontinua, llamaremos exacta entre comillas, y la distribución homogenizada van a ser los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hemos resuelto todo? No, aún nos falta algo. ¿Qué es lo que ocurriría cuando la presión en la fisura, por ejemplo, fuese mayor que la presión en la matriz? Imaginaros, habrá un intercambio de masa entre la presión de la fisura, entre el dominio de la fisura, fruto que tiene una presión más alta, a la matriz, ¿de acuerdo? ¿Y cómo obtenemos? Es lo único que nos falta, ¿de acuerdo? Nos falta definir el intercambio de masa que hay entre las matrices y las fisuras debido a que existan diferentes presiones en ambos dominios. ¿Y eso cómo se define? Imaginemos de nuevo, ¿vale? Tenemos un elemento perteneciente a la matriz atravesado por una fisura. Y supongamos que la presión en la fisura es distinta a la presión en la matriz. Supongamos que en el instante T sub n y T sub n más 1, el campo de presiones son esos.
¿de acuerdo? Tenemos una presión en la fisura, P sub C, en el instante n más 1, n, y una presión en la fisura en el instante n más 1. Igualmente tenemos una distribución de presiones en la matriz en el instante n, y una distribución de presiones en la matriz en el instante n más 1. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Definir un término de intercambio de masa que sea capaz de incorporar a mi problema el flujo que hay entre la fisura y la matriz debido a esta diferencia de presiones. Bien, supongamos que al inicio de mi paso de tiempo estamos en Tn, ¿de acuerdo? Supongamos que la media de las diferencias de presiones entre la fisura y la matriz al inicio de mi paso de tiempo tiene una distribución rectangular inicial, ¿de acuerdo? Esta distancia es la media de las diferencias de presiones entre ambos dominios. Si yo dejara evolucionar el problema, ¿qué es lo que pasaría? Que este campo de presiones evolucionaría, ¿de acuerdo? Si no hacemos más nada. Fruto de esta variación de presiones, bueno, o debido, aparecerá un intercambio de masa entre la matriz y las fisuras. Habrá un flujo, ¿de acuerdo? Bien, en este punto, si yo conociese una expresión analítica que me diese esta ley que he pintado en rojo, ¿de acuerdo? Que es un ejemplo bastante simplificado, podría obtener el flujo simplemente como derivando para obtener el gradiente del campo de presiones e integrando entre 0 y t, entre 0 y el incremento de tiempo que estamos trabajando, para obtener el flujo final. Bien, esta expresión analítica de esta ley ya existe, ¿de acuerdo? Y es la que hemos utilizado. ¿Y qué nos permite? Nos permite definir, qué es lo que buscábamos, ¿vale? Nos permite definir el flujo o los términos de intercambio de masa que va entre la matriz y las fisuras como un valor que va a ser proporcional a la diferencia de presiones entre ambos dominios multiplicados por un coeficiente. Y este coeficiente es en el que en su definición utilizamos la función xi, que es la función analítica que me da la variación de las presiones, suponiendo que en el instante inicial es rectangular y que las dejamos evolucionar. ¿De acuerdo? Y de nuevo, ¿qué es lo importante de aquí? Lo importante es que este coeficiente, ¿de qué depende? Depende exclusivamente de las propiedades materiales de la matriz y de las fisuras, ¿de acuerdo? Porque esta función es una función analítica que es la misma siempre. Con lo cual hemos obtenido una forma de definir los términos de intercambio de masa como proporcionales a las diferencias de presiones entre ambos dominios multiplicados por un coeficiente que depende exclusivamente de de las propiedades de los materiales, del espesor de la fisura y del tamaño del intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la referencia donde obtuve una ley analítica para obtener esta variación de las presiones, ¿vale? En esa referencia lo que se estudia es un problema térmico, que es equivalente a este problema de presiones que estamos trabajando, ¿de acuerdo? En ese problema térmico lo que se estudiaba era la inclusión de magma en la Tierra a una temperatura más alta. Si os fijáis, es un problema equivalente. Tendré una franja de magma con una temperatura más alta rodeado de materiales con temperatura más baja. ¿Qué tengo aquí? Tengo una franja con una presión más alta rodeado de un material con una presión más baja, pero el problema es el mismo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en este punto lo que hemos visto es que hemos definido unos términos de intercambio de masa entre la matriz y las fisuras. Estos términos de intercambio de masa son proporcionales a la diferencia de presiones entre ambos dominios. Y este coeficiente de proporcionalidad depende de los parámetros materiales del material, del espesor de la fisura y del tamaño del intervalo de tiempo. Y por último, para definirlo, hemos utilizado la solución analítica que estudia, bueno, el flujo entre un cuerpo laminado, ¿de acuerdo? Que al final es lo que tenemos, un cuerpo laminado, un composite que tiene distintas conductividades hidráulicas. Bien. Para resumir simplemente, ¿de acuerdo? La formulación entra dentro de los llamados modelos de fractura discreta, que de nuevo, repito, son aquellos que para discretizar geométricamente la fractura utilizan elementos un orden inferior que los de la matriz, ¿de acuerdo? Hemos utilizado una longitud escala que por un lado nos permite incorporar las discontinuidades que tienen lugar
nos permite incorporar la red de fisuras, al menos las más importantes, pero por otro lado nos permite definir un volumen elemental representativo en los dos dominios donde imponer la continuidad de la masa. Hemos utilizado un método de volúmenes finitos centrados en el vértice mixtodimensionales, es lo de antes, ¿de acuerdo? Para el caso de la matriz son elementos bidimensionales y para el caso de las fisuras son elementos línea. En aquellos elementos que están atravesados por una fisura hemos realizado un proceso de homogeneización. Y por último, para obtener el comportamiento acoplado de nuestro medio fracturado, hemos definido unos términos de intercambio de masa entre la matriz y las fisuras. Ejemplos. Bueno, presentaremos dos ejemplos, ¿de acuerdo? Son ejemplos bastante sencillos. El primero es un test de convergencia. Tenemos este problema. Este problema lo que tiene es el siguiente, ¿de acuerdo? Es impermeable en las caras superiores e inferiores, inyectamos un flujo en el extremo izquierdo e imponemos que la presión sea igual a 20 en el extremo derecho. Las propiedades de los materiales de la matriz y de la fisura que lo atraviesa son las mismas propiedades excepto la conductividad hidráulica, de tal manera que la conductividad hidráulica de la matriz es 1 y de la fisura es 0.01. Y la ley de flujo que le estamos inyectando es lineal hasta el instante 1 para luego permanecer constante. He dicho que hemos hecho un test de convergencia. ¿Y contra qué lo hemos comparado? Bueno, hemos visto que nuestro objetivo era obtener una aproximación numérica que me permitiese analizar casos lo suficientemente complejos sin tener que discretizar las fisuras con elementos muy pequeños. Pero es lo que hemos hecho en este ejemplo de comparación. Esta es una aproximación tipo Galerkin estándar. Lo que hemos hecho aquí es, bueno, esta fisura voy a discretizarla con elementos bidimensionales de espesor 0.001. ¿De acuerdo? Con lo cual necesitaré un montón de elementos. Pero con este resultado es contra lo que voy a comparar. Hemos realizado dos series de análisis utilizando cuadriláteros y triángulos, partiendo de un tamaño muy grande, de 0.08 para el caso Q0, a un tamaño más pequeño de 0.0025. Pensad que en este caso el tamaño característico de la malla es 0.001. Aquí tenemos el ejemplo Q2, en este caso, utilizando cuadriláteros, y el T2. Y aquí vemos lo que decía, ¿de acuerdo? La malla se discretiza la matriz se discretiza independientemente de la fractura. De tal manera que los elementos de la matriz no tienen por qué respetar la geometría de la fractura. ¿De acuerdo? Y la fractura se discretiza con elementos línea que serán los que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Que hemos conseguido independizar ambas mallas y que hemos conseguido utilizar mallas groseras, relativamente groseras, pero que nos permitirán realizar el análisis numérico mucho más rápido. Bueno, si comparamos los resultados obtenidos, aquí tenemos el campo de presiones para el instante t0,1, al principio prácticamente, y para el instante 1. Y lo que vemos son los distintos resultados para los distintos casos comparados con el caso de Galerkin. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo? Hemos utilizado dos indicadores del error, ¿de acuerdo? El primer indicador es, bueno, voy a comparar el flujo, un segundo nada más, el flujo en esta frontera, ¿de acuerdo? Voy a compararlo, el flujo en esta frontera que he utilizado con cada una de mis aproximaciones, lo voy a comparar con el flujo de la aproximación tipo Galerkin, ¿de acuerdo? Y voy a ver qué es lo que obtenemos. Si comparamos en este caso, vemos que, como cabía esperar, cuanto más pequeño es el tamaño de malla, menor es el error, ¿de acuerdo? El segundo indicador del error es, voy a hacer la norma a lo largo de una línea por el punto medio, ¿no? Si me permitís, a través de una línea que pase por aquí, voy a integrar la diferencia del campo de presiones, ¿de acuerdo? Voy a integrar la diferencia del campo de presiones, dado por las aproximaciones, por mis series de aproximaciones, y comparado con la solución dada por la aproximación tipo Galerkin. Y aquí tenemos la solución y vemos que también, cuanto más pequeño es el tamaño de paso, menor es el error. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el grado de convergencia? Es lineal. ¿Vale? El último ejemplo es un poco más complicado. Es el comportamiento de un dren. Imaginaos que esto es un dren, ¿de acuerdo? En presencia de una barrera impermeable. El problema es similar al anterior. Este dominio es impermeable, este dominio es impermeable. En este dominio inyecto un flujo
Este dominio es impermeable excepto este punto, que es la boca de mi dren. Las permeabilidades, ¿cómo son? En este caso, he impuesto que esta fractura tenga una permeabilidad de 0, ¿de acuerdo? Que sea una barrera impermeable, y que esta fractura sea un dren con una permeabilidad de 1000. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Bueno, de nuevo, para comparar, caso termal, en realidad es un caso tipo Galerkin de un problema térmico equivalente, hemos comparado de nuevo. En estos problemas hemos mallado independientemente nuestra matriz de nuestras fisuras, ¿de acuerdo? Pero aquí no, aquí lo que hemos impuesto es, hemos discretizado nuestras fisuras, de nuevo, con elementos bidimensionales de tamaño 0.001. ¿Para qué? Para comparar, ¿de acuerdo? El primer resultado es las líneas de isopresiones de los tres casos, y vemos que se parecen, ¿de acuerdo? De nuevo vamos a comparar el error. Para comparar el error lo que hemos hecho es, por un lado hemos comparado el flujo en la apertura de nuestro dren, y por otro lado hemos comparado la distribución de las presiones en una línea que pase justamente en el inicio de la barrera impermeable, una línea por aquí, ¿de acuerdo? Si comparamos, a la izquierda tenemos el campo de presiones dado por nuestras dos aproximaciones P1 y P2 y por la aproximación tipo Galerkin de referencia. Y a nuestra derecha tenemos el flujo que obtenemos en el dren respecto del tiempo. Y de nuevo vemos la comparación de los errores. Y vemos que cuanto más pequeño es el tamaño de nuestra malla, menor es el error que cometemos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del método que les he presentado? La ventaja principal es que el objetivo era: deseo obtener una aproximación numérica que me permita, utilizando mallas relativamente groseras, obtener el flujo en un medio fracturado a un coste computacional razonable. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la principal desventaja de lo que hemos visto hoy? Que, como han visto, no había en ningún momento fisuras que se cortaran en ninguno de los ejemplos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la homogenización que les he enseñado solamente está pensada para el caso de que a través de cada elemento haya una única fisura. ¿De acuerdo? Si tuviéramos dos fisuras, bueno, habría que definir una homogenización diferente, que tuviera en cuenta el hecho de que se corte. ¿Vale? Bueno, cualquier duda o pregunta. Os animo a participar ahora y hacer cuantas preguntas tengáis acerca de esta interesante charla que ha dado Sergio. Sería una pregunta, no sé si tú lo tengas en tus datos, pero la idea básicamente era ese modelo que nos proporciona una herramienta de un coste computacional más bajo que la alternativa que nos presentaban con la fisura del modelo 2D. En algún momento me diste los tiempos de cómputo de pronto para comparar, es decir, cuánto le costó mi nuevo modelo en comparación con el otro. Bueno, a priori uno puede decir que con este modelo es más rápido. En general es cierto, pero hay un coste que el modelo que he presentado que no tiene el modelo estándar, y es el coste de obtener los términos de intercambio de masa, de obtener esta integral. Esta integral. Esta integral hay que obtenerla numéricamente, y esta expresión es bastante compleja. Esta expresión se obtiene como un sumatorio entre 1 a infinito, aunque lo reduces cuando ya no cometes error, un término bastante complejo. Entonces, la respuesta es, en el caso en el que el espesor de la fractura no varía, ¿de acuerdo? En ese problema hidráulico que no es mecánico, es más rápido el modelo que les he presentado. En el caso en el que el espesor de las fracturas variasen en cada paso de tiempo, habría que calcular esta integral para cada paso de tiempo, y eso encarece un poco. Entonces, bueno, a priori el modelo es más rápido, pero el hecho de que si fuese un problema hidromecánico en el que el espesor de la fractura variase fruto de las solicitaciones mecánicas, esta integral habría que calcularla en cada paso de tiempo para cada elemento, y eso encarece el modelo, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos decir que el modelo es más barato, que es lo que buscábamos, pero con esta salvedad, ¿vale? ¿Otra pregunta, sí, José María? Sí, no, yo te quería preguntar, ¿te has motivado inicialmente tu trabajo a partir de los estudios de la fisuración en el hormigón, que podía haber un cierto flujo
hidráulico y una presión. Te quería preguntar si el método en el que has trabajado también podría tener aplicación para medios geológicos de macizos rocosos o macizos fracturados o drenados y tal, ¿no? Que quizás sea otro tipo de situaciones, ¿no? Bueno, sería aplicable, bueno, otra de las limitaciones que era flujo monofásico. Entonces sería aplicable en el caso de suelos saturados, completamente saturados. En el caso de que no fuesen suelos semisaturados, las curvas de saturación no se tienen en cuenta, entonces no serviría la formulación. La formulación sirve para el caso en el que estemos con un material saturado, completamente saturado. En ese caso sí. Y desde luego, que el flujo sea darciano, es otra de las limitaciones. Por ahí otra pregunta. Sí, precisamente te quería preguntar cuáles son las condiciones del flujo darciano, o sea, qué parámetros utilizas para el flujo. Bueno, en este caso, en caso del flujo darciano, utilizo la ley de Darcy, que simplemente nos dice que el campo de velocidades es proporcional al gradiente de las presiones multiplicado por una conductividad hidráulica. Asumo que el flujo es darciano, no lo calculo, simplemente asumo que es darciano. Y por eso aplico esa hipótesis. Solo estás considerando una fase, no es posible tener en cuenta, por ejemplo, transporte por vapor o otro tipo. No, con este modelo considerar vapor, considerar un gas, no, en este momento no. No, solamente sería suelos, medios saturados, ¿de acuerdo? Lo que sería más fácil de incorporar es la dispersión de un contaminante, ¿de acuerdo? Eso sí que sería por difusión y por conducción, ahí sí que sería más fácil de incorporar. Sí. Hay una aplicación de un gran interés tecnológico y económico que es el de la penetración de los cloruros en los alveolos fisurados. Sí, exacto, eso es. No hay que cambiar nada. No, eso es, sí. Porque estamos en un caso exacto, mientras sea saturado y mientras el flujo sea darciano, se puede aplicar. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo creo que ha quedado todo muy claro, me tenéis a vuestra disposición, así que muchísimas gracias.